Entonces entendí por qué mi esposa visitó el banco cada jueves durante tanto tiempo. Era jueves cuando fui al cementerio. Lloviznaba como suele llover sobre obras abandonadas, una lluvia fina que no perdona el hierro ni las manos. Llevaba la chaqueta del trabajo, esa que huele a concreto y aceite, y me apoyé en el bastón como apoyaría una viga mal asentada. Supe que cada paso me hundía un poco más en la memoria. Marta descansaba en paz. Al menos eso decían las palabras convencionales que se dicen en los entierros. Yo miraba el ataúd y sin querer miré la muñeca de quien se quedó a la derecha, junto al ataúd, mi hijo Diego. Tenía un reloj dorado que no había visto en él en años, un Rolex que brillaba como si no supiera de culpas ni de lluvia. No lo vi bien al principio, el brillo me cegó por un segundo. Después lo vi moverse nervioso, apartar la mirada, juntar las manos como quien aguanta un temblor. No era la figura del hijo que conocí, el que aprendió a medir vigas conmigo, el que sabía distinguir mezcla de cemento por el color. Era otra cosa, un traje nuevo, un gesto calculado. Me dije a mí mismo que no era de mi incumbencia, que el duelo trae reliquias y que la gente se presenta como puede. Pero la sensación se asentó, como un granito entre los cimientos. Algo no encajaba. Las semanas que siguieron la enterraron en cada rutina que Marta tenía. Fue el silencio lo que empezó a gritar. En nuestro dormitorio, el eco del reloj de pared, ese que ella daba cuerda, retumbaba más alto que nunca. El taller quedó con la mitad de sus herramientas donde ella las había dejado. La costurera que trabajaba para la parroquia, la tela, la máquina que Marta usaba para remendar las camisas de los nietos, todo intacto. Entré como quien entra a un edificio vacío tras una tormenta. Buscaba orden, pero lo que encontré fue una puerta entreabierta en el costurero. Una de esas puertas pequeñas donde Marta guardaba sus hilos y sus cuentas. Dentro, entre botones y retazos, vi algo que no esperaba. Un cuaderno azul. No era llamativo, solo un cuaderno de tapa dura, gastado por los dedos y con la elasticidad del uso. Lo tomé como quien toma una viga que ha salvado la casa de una grieta, con cuidado, midiendo. En la portada, ninguna palabra. Abrí la primera página y mis ojos se quedaron en una lista. Fechas, jueves, monto, hecho, escrito al final de cada línea con tinta roja, en una caligrafía pequeña y apretada. Un ritual en tinta roja. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, de pie, con el cuaderno azul en las manos. Fue como ver la estructura de una pared gracias a una grieta. Por cada hecho, había una retirada de dinero en efectivo, semanal, años. Las cifras no eran despreciables, cruzaban décadas con la misma regularidad que los jueves de misa. Marta, la que con las manos cosía mantas para los nietos, anotaba cada pago con aquella palabra. Yo sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a crujir. Fui a la cocina y me senté. Llamé a Laura, mi hija. Le dije que viniera a la casa. Laura llegó enojada, con los ojos hinchados porque todavía no había dejado de llorar a su madre, y al ver el cuaderno no pudo sostenerse. Hicimos lo que se hace cuando el encofrado se revela defectuoso. Medimos las pérdidas. No teníamos idea, en ese momento, de si eran donaciones, deudas secretas, supersticiones de una mujer mayor. Lo único claro era que las entradas del cuaderno azul pondrían preguntas donde antes había certezas. Después del primer bloque, si alguna vez sentiste que alguien cercano te ocultaba algo, quédate hasta el final. Con el cuaderno en la mesa y la lluvia como un telón, decidimos ir al banco. No hicimos una escena ni reclamamos con voces altas. Fuimos con pasos medidos, como quien va a inspeccionar una obra a la que le falta un tirante. Hablé con la señora Gálvez, la directora de la sucursal que Marta había usado por años. La conocía desde hace tiempo. Me saludó con un abrazo corto, como quien respeta el duelo pero no lo deja convertirse en muro. Le entregué el cuaderno azul, no para probar ante ella nada que ella no pudiera ver en sus propios registros, sino porque necesitábamos claridad. La mirada de la señora Gálvez cambió cuando le mostré las fechas. Abrió la carpeta de Marta con dedos que no se apresuraban. Las cuentas de Marta no acumulaban intereses como una alcancía disciplinada, se vaciaban.
Cada retiro registrado coincidía con las anotaciones del cuaderno, y cada jueves había una salida de efectivo. Pregunté por la manera en que se hacía el pago. Me dijo que en algunas ocasiones el dinero salía por ventanilla, en otros se había hecho mediante entregas en persona. Había registros de sobres que salían y pequeñas transacciones que no esperaban ser depositadas por la clienta. Me pidió que esperara un jueves. Le expliqué que quería ver. Ella dudó, no por renuencia sino por costumbre. Los bancos y las sombras de la costumbre no se mezclan bien a la vista de un extraño. Al final accedió y pidió que revisáramos las cámaras, las del acceso de empleados. Me dijo que miraríamos juntos y que si algo debía quedar registrado para la historia, así sería. Con ella a mi lado, supe que la institución, a diferencia de algunas familias, todavía valoraba la trazabilidad. El jueves que volvimos, llevaba a Pedro conmigo. Pedro había instalado cámaras en mi obra una vez. Sabía enhebrar cables y desentrañar píxeles con la misma calma con que yo armo una estructura con varillas. Le pedí que viniera porque no sabía manejar lo digital y porque necesitaba a alguien que viera lo que yo veía. Dedos, gestos, una muñeca que brillaba. Pedro me miró con esa mezcla de pena y respeto que tienen los hombres que trabajan con sus manos. Aceptó y trajo su linterna y un pequeño teclado que usó para sacar imágenes. La cinta, eran archivos digitales, pero yo siempre pienso en cinta. Mostró la mañana gris, el sedán negro, estacionado en la entrada de empleados. La figura de una mujer con abrigo que caminaba con paso firme, rubor en la rutina. Marta, a paso lento pero seguro, se acercó a la zona de descarga. Un hombre en traje esperaba junto a la puerta. Ella le entregó un sobre. Pedro pausó y aumentó el zoom. En el brazo del hombre, el reloj dorado destelló por una fracción de segundo, justo cuando sus dedos recogían el sobre. La toma era corta. El banco filmaba con la rutina necesaria. No hay interés en la historia cotidiana. Pero yo vi lo que necesitaba ver: la muñeca, el dorado, la mano. Era el mismo brillo que había visto en la muñeca de Diego en el cementerio. No digo que la cámara diera el nombre del dueño del reloj. No digo que eso fuera prueba judicial por sí mismo. Digo que la imagen me hizo recordar el tacto de la correa en la muñeca de Diego la mañana del funeral, esa rigidez que no se compra con dinero, sino que se hereda con secretos. Me pregunté cuántos jueves más había pasado Marta por esa puerta, con un sobre en la mano, y por qué lo hizo si no había necesidad. ¿Protección? ¿Culpa? ¿Miedo? Volvimos a la casa con copias de las grabaciones en un pendrive. Laura lloró, no de rabia todavía, sino de la devastación que ocurre cuando el mapa de la vida cambia de un trazo. Lo que uno pensaba que era un terreno firme se convierte en terreno movedizo. Pasé la noche repasando las páginas del cuaderno azul. Cada hecho tenía una cifra y un nombre, a veces una abreviatura. Algunas notas parecían escritas por otra mano, un apunte marginal con un trazo más firme, más impersonal, casi industrial. No entendía por qué Marta habría escrito eso si no era por miedo. Al abrir el viejo librero del comedor, entre estampas y rosarios, encontré una Biblia que Marta guardaba desde hacía años. La abrí por costumbre, porque siempre buscaba consuelo en las frases conocidas, y entre las páginas, doblada como si quisiera esconderse sin desaparecer, había una carta. La fecha al principio no era contemporánea, 1984, la letra inclinada como quien amenaza sin dar la cara. Las palabras eran cortas y directas. Exigían una suma semanal, $1000, y venían con un imperativo que olía a amenaza. Había una mención al accidente en la obra, al hombre que quedó sin poder y a la responsabilidad que debía recayendo sobre determinadas manos. No había firma, solo una nota que obligaba a silencio. La carta estaba escrita con pluma de mano firme y en el margen había una palabra subrayada como firma, el apellido de Esteban. No diré que aquello fue la confirmación final. Solo diré que la coincidencia entre la letra de la carta y la caligrafía de unos viejos recibos del capataz no pasó desapercibida. Había algo que volvió a mí con fuerza. En 1984, un obrero quedó paralizado en una caída. Diego era joven entonces, estaba en la obra. El ruido de aquel accidente aún resonaba en la cabeza como el tambor de una máquina vieja. Marta lo había guardado como quien guarda una herida, y la carta había venido a apretar esa herida. Recuerdo la sensación que tuve al sostener la carta entre los dedos, la mezcla de ira y certeza que uno siente cuando se da cuenta de que la estructura que uno creyó sólida,
Tu esposa, tus hijos, tu casa, tenía fisuras. No era solo el dinero, era el mecanismo para extraerlo. Una amenaza antigua, una voz que se había hecho eco, y la disciplina de los jueves. Con la carta y el cuaderno azul, empecé a atar hilos. Llamé a Esteban Kowalski. Lo conocía de siempre. Fue capataz en más de una de mis obras, hombre duro como un machuelo, pero de barrio. Al principio se hizo el sordo. Contestó con monosílabos. Dije su nombre y mencioné el accidente de 1984. Noté su respiración. Finalmente me citó en un café en las afueras, una mesa con las huellas de muchas conversaciones difíciles. Esteban llegó con esa piel curtida que traen los hombres que han pasado por sol y lluvia, con manos que cuentan historias solo con la textura. No negó haber escrito la carta, negaba o aceptaba, su versión cambió con el humo del cigarro. Me pagaron para que escribiera, dijo en voz baja, con ojos que ya no ocultaban el temor de ser descubierto. Yo mandaba cartas, yo decía lo que me dijeron que dijera. No voy a dramatizar la escena. Fue una conversación de hombres que han conocido el barro y la culpa. Le dije que necesitábamos pruebas. Me habló de sobres y de cifras que cambiaban de manos, y de alguien que no quería aparecer, un nombre que se repetía en su lengua de trabas, y que me incomodó porque lo conocía demasiado bien. Diego. No puedo afirmar que Esteban pronunciara la palabra Diego con la intención de incriminar o con la de confesión, pero sí puedo decir que cuando volvió a su casa le vi las manos temblar, y cuando me contó que, en el pasado, recogía dinero y lo entregaba a una persona vestida de traje, lo dijo con la exactitud de quien ha repetido una acción por años. Pedí permiso a Esteban para grabar la conversación. En su temor y en su necesidad, accedió. No fue una grabación perfecta. Su voz vacilaba, había silencios, hubo risas ahogadas y arrepentimiento. En unos fragmentos admitió haber recibido instrucciones y dinero. En otros evitó decir nombres. Aún así, aquel archivo, con la voz ronca de un hombre que trabaja de sol a sol, sería más tarde un clavo visual para mi relato, una pieza que me permitiera sostener una acusación con palabras que él mismo había pronunciado. Esa noche dormí poco. Montones de imágenes se me venían a la cabeza. Marta, la costura, la inscripción en el cuaderno azul, la palabra hecho en rojo, como una cadena de fechas en una estructura que se repite y no se mueve. Me sentí como un albañil que descubre que los cimientos sobre los que asentó una casa se han pudrido por años. ¿Qué se hace cuando se descubre que el pilar más cercano a uno está corroído por la corrupción? ¿Se pretende reconstruirlo en secreto o se señala la podredumbre para que el arquitecto de la ley actúe? No hice ninguna de las dos cosas a la vez. Elegí, primero, entender. Con Laura pusimos orden en el desastre emocional. Recolectamos copias de las transacciones del banco, fotografías del cuaderno azul, la carta de 1984 y la grabación de Esteban. Hablé con el Licit Herrera, un abogado que conocía a mi familia desde hace años, hombre serio, sin espectáculo. Le entregué los documentos y le pedí que me indicara el camino legal. Investigar sin acusar sin pruebas, llevar la evidencia ante quien corresponde, y no permitir que la rabia transformara la verdad en venganza. Herrera me dijo que lo que había era suficiente para comenzar una acción. Me habló de tutela y de congelamientos, de lo que en nuestro país se llama medidas cautelares. Yo no entendía todo el lenguaje técnico. Entendí que podía paralizar cuentas por un tiempo, que había pasos a dar y formalidades que respetar. No era lo mismo que todo quedara simplemente en la plana de mi corazón. Era la posibilidad de que la verdad viera la luz, y que con ella nuestros nombres volviesen a tener calma. Para mí, aquello era más importante que la venganza, restituir dignidad. Entretanto, seguía haciendo lo que sabía hacer, construir. La obra era una excusa para ordenar la mente. En el taller entre vigas y mezclas, repetía los mismos gestos de siempre. Pero ya no sentía la unidad de antes. Cada tarea tenía un eco, el peso de las cuentas, el olor de la tinta en el cuaderno azul, el brillo del Rolex en la muñeca de Diego. Recordaba escenas sueltas del pasado, Diego de joven tomando medidas, su risa en el taller, ese apretón de manos fuerte como un tornillo. Me costó aceptarlo. La traición no viene siempre con un golpe visible,
Muchas veces se infiltra en las rendijas, y cuando se descubre, mira hacia atrás la casa entera. Le pedí a Pedro que me ayudara a hacer una copia más segura de las imágenes del banco. Quería un respaldo que no pudiera ser alterado con facilidad, una copia que mostrara la repetición de los jueves. Pedro es hombre práctico, vino con su equipo, revisó los metadatos, hizo las capturas en presencia de la directora del banco, y nos entregó un archivo que quedaría custodiado por Elisita Herrera. Fue una tarde de hombres que saben del peso de la verdad. La mujer del banco, la señora Gálvez, me miró como quien mira a quien ha perdido la calma de la casa, y ha decidido buscarla en público, con respeto y sin preguntas indiscretas. Con todo eso en las manos, me senté a calcular. El cuaderno azul marcaba pagos semanales. La carta de 1984 daba la clave del porqué. La imagen de la cámara y la grabación de Esteban daban la serie de quien participó. Tenía suficientes piezas para armar una historia que no fuera un rumor. Pero aún faltaban una cosa. Pruebas ligadas directamente a la figura de Diego. Encontrar el reloj en su muñeca el día del funeral y ver la muñeca de aquel hombre en el CCTV no bastaba para una acción clara. Era una sospecha fuerte, una que se apoyaba en pruebas parciales. No quería que mis pasos se confundieran con ajuste de cuentas. Quería justicia. Decidí hablar con Laura de la posibilidad de confrontarlo en privado, de pedirle explicaciones a Diego con las pruebas en la mano. No buscaba humillarlo frente a la familia, pero tampoco quería que se descubriera sin oportunidad de respuesta. Laura me miró con dolor. Ella había visto a su hermano crecer, había visto sus logros, y no quería creer que todo aquello fuera cierto. Al mismo tiempo, comprendió que proteger lo que está podrido solo hará que la putrefacción se extienda. Me dijo: «Papá, si lo hacemos, hazlo bien. No somos juez ni verdugo. Que sea la ley la que hable». Fue la voz de la cordura, la de quien sabe que las decisiones maduras no se toman con la pólvora del primer impulso. Antes de dar cualquier paso, surgió otra revelación pequeña pero vital. En la última página del cuaderno azul, junto al último hecho, alguien había escrito una anotación que no pertenecía a la caligrafía de Marta. Era una mano firme, calculadora, con abreviaturas bancarias. Un número de cuenta aparecía, breve, y junto a él una abreviatura de un banco fuera del país. No puedo decir más de lo que pude verificar entonces, pero entendí que los pagos podían no quedarse solo en manos locales. Había rastros que olían a transferencia internacional, o a cuentas que se abren para esconder follajes. Eso cambió la ecuación. Si el dinero cruzaba fronteras, necesitábamos una ruta más segura y profesional. Hablé con Herrera para pedirle que empezara los trámites que permitieran solicitar el congelamiento preventivo de activos en caso de que el juez así lo ordenara. No quería usar la ley como lanza impulsiva, pero sí quería que la verdad no se escapara por debajo de los dedos. Herrera asintió, y dijo que prepararía la documentación para presentar una medida urgente. Con eso tendríamos un soporte legal para actuar sin convertirnos en justicieros. Mientras tanto, fui a la casa de Esteban una vez más. Le llevé una foto del cuaderno azul y de la carta de 1984. Se desplomó en su silla, con la mirada en el suelo. No tengo deseo de ridiculizar a nadie. Los hombres como Esteban han pasado por la vida con las manos rotas de trabajar y los pies empolvados. Le pedí que me dijera la verdad. Él habló con voz baja, como quien arrastra un saco de piedras. Dijo que recibió órdenes y que temía por su hija si no obedecía. Dijo el nombre de una cifra, el color de un auto, la precisión de una mano que pagaba. Al final, con los ojos enrojecidos, me entregó algo. Un cassette viejo, con la etiqueta escrita a mano. «Guárdalo», dijo. No puedo decir más. El cassette que más tarde escucharía con Pedro traía la voz de alguien que admitía haber recogido y repartido dinero. Escucharlo fue como poner un martillo sobre un clavo y golpear hasta que algo se atornilla en su lugar. La obligación de creer no se basó solo en la intuición, sino en palabras articuladas por quien había participado. Te lo cuento porque en ese momento, sosteniendo aquel cassette y la carta de 1984, entendí la magnitud del nudo. No era solo un hijo que había resbalado, era una maquinaria que había funcionado en la sombra durante años, una que había utilizado la lealtad de mi esposa y su deseo de protegernos para extraer lo que tenía. Marta no pagó por gusto. Ella obedeció con el callo de quien no sabe decir no ante una amenaza que no entiende cómo largar. Hay una condena social para quienes guardan secretos por protección. Creemos que protegemos, pero a veces la protección es el alimento de la traición. Esa idea me caló hondo. Recordé a Marta, su sonrisa cosida con paciencia, su miedo de discutir con Diego en sus últimos años, su ruego silencioso cada vez que le preguntabas por qué iba al banco. Yo había confundido prudencia con secreto. Había querido creer que su persistencia eran hábitos de una anciana ordenada. No supe ver que la rutina era una defensa. En las noches, al encender la lámpara del taller, veía el cuaderno azul sobre la mesa.
como quien deja una pieza de examen junto a la caja de herramientas. A veces tomaba el cuaderno, pasaba las páginas y le buscaba una lectura que no fuera devastadora. Encontré, en algunas entradas, una nota al margen, para los nietos. Marta anotaba también cantidades pequeñas destinadas a regalos, a medicinas. No puedo ni quiero creer que todo estuvo maldito. El cariño seguía ahí, mezclado con una coerción que la hizo obedecer. El punto al que llegamos a finales de esta fase de la investigación fue este. Había patrones: jueves, sobres, sedán negro, reloj dorado, carta de 1984 que vinculaba a Esteban en calidad de mensajero. La grabación con la voz de Esteban, la lista del cuaderno azul con la palabra hecho en rojo como signo de cumplimiento y la posibilidad de cuentas fuera que recibían dinero. Teníamos piezas. No teníamos aún la pieza que vinculara a Diego del todo, pero estábamos cerca. Si la construcción es una metáfora que me acompaña, esta era la fase en que uno prepara la mezcla y alinea las varillas. Si no las colocas bien ahora, después se cae todo. Por eso, antes de actuar, necesitaba armar un plan. Hablé con Laura, con Pedro y con Herrera. Les dije que no quería convertir esto en una venganza. Quería que la verdad saliera a la luz y que la ley siguiera su curso. Ellos entendieron. Organizamos los documentos. Pusimos copias en manos seguras. Dejamos constancia. Pedimos a la señora Gálvez que guardara una copia de los archivos del banco y que no los alterara. Pero había otra necesidad: confrontar. No con violencia, pero sí con decisión. Necesitábamos que Diego reaccionara, que explicara el reloj, que explicara el porqué de sus manos en las imágenes, y si se negaba, que supiera que la evidencia estaría lista para ser presentada ante la autoridad. Esa era la línea que yo no quería cruzar, el actuar en la oscuridad sin darle la oportunidad de respuesta. Lo hablé con Laura y con Herrera. La idea era convocarlo a una reunión familiar, con pruebas sobre la mesa y con el licenciado presente. Que fuera en nuestra casa, con la gente que más importaba alrededor, sin cámaras clandestinas ni trampas, que la verdad se ofreciera como opción antes de ser forzada por los tribunales. Mientras todo se organizaba, hice algo que necesitaba hacer por mí mismo. Fui al armario donde Marta guardaba el mantel que ella usaba para las comidas de domingo. Entre los pliegues había algo que me llamó la atención: un viejo recibo, plegado con cuidado, y en la mitad, como si hubiera sido colocado a modo de señal, una nota con la palabra perdón escrita en tinta azul. No digo que Marta fuera una traidora, digo que vivía en una tensión que yo no alcancé a comprender, y esa palabra me caló: perdón. Porque mientras yo planeaba exponer la verdad, en el fondo del rincón ella dejó una nota de perdón, o tal vez una petición. Fue un recordatorio de que la vida de los que amamos es frágil, y que tras los actos hay motivos que merecen algo más que condena: comprensión. Hicimos una lista de pasos: asegurar las imágenes, custodiar las grabaciones, pedir el congelamiento preventivo de las cuentas si se mostraba que hay movimientos al exterior, confrontar a Diego en privado con la presencia de un abogado. También decidimos que no íbamos a hacer nada que nos convirtiera en delincuentes, ninguna entrada por la fuerza, ningún registro clandestino. Si había que tomar documentos, que fuera de forma legal o con consentimiento. Herreras, con prudencia, me explicó que la ley tiene sus tiempos y que nosotros, como un equipo, debíamos respetarlos. Fue en esa planificación donde encontré, una noche, un sobre escondido en la guantera de mi viejo camión. No digo cómo llegué a mirar allí, solo digo que a veces los hombres mayores miran donde nadie pensaría y encuentran. El sobre tenía billetes, no muchos, pero suficientes para hacerme sentir el peso de la ambición. Tenía también una nota sin firma: nunca la dejé sola. No supe interpretarlo, y lo dejé ahí, pero me obligó a pensar en el tipo de chantaje que no se conforma con dinero. Pide obediencia, pide silencio, pide que el amor sea moneda. En el taller, con lluvia que golpeaba el techo y el cuaderno azul sobre la mesa, vi pasar a Laura por la puerta. Traía consigo la decisión que muchas generaciones tienen, la de no dejar el problema en el corazón sin nombrarlo. Me dijo: no podemos quedarnos con esto. Si papá va a exponerse, quiero estar a su lado. Fue la mano que uno necesita cuando la estructura está por caerse, firme, fría, práctica. Esa fue la última noche antes de la decisión.
Nos sentamos alrededor de la mesa con el cuaderno azul en medio, la carta de 1984 doblada a un lado, la grabación de Esteban en el teléfono de Pedro y los archivos del banco en una memoria. La palabra hecho, en rojo, parecía mirar desde cada página. Desde ese día, nada volvió a ser igual. El plan ya no era una idea remota. Era algo que se empezaba a moldear con pasos claros. Me dormí con la sensación de una obra por terminar. Había comenzado a remover lo podrido, pero aún quedaba el trabajo más duro. En la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre, encendí la radio y pensé en Marta. Le prometí a su recuerdo que no haría de su nombre un arma ni un juicio. Solo quería reparar lo que pudiera. Fue una promesa humilde, como cuando se repara un dintel con trabajo y paciencia. Y con esa promesa, caminé hacia el taller, con la certeza de que por primera vez desde su muerte, entendía por qué Marta había ido al banco cada jueves durante tanto tiempo. Sabía la razón, pero todavía faltaba atar algunos puntos para que esa razón no quedara en sospecha, sino en prueba. Me reuní con Pedro para revisar la grabación otra vez, y con la voz del capataz saliendo de los parlantes, como un hombre que confiesa en la noche, la responsabilidad se hizo más pesada. Pedro señaló detalles en la imagen que yo no había notado, el movimiento del sedán que siempre volvía a la misma esquina, una placa parcialmente visible, el patrón de las retiradas. Un pequeño error en la logística del mensajero que se repetía con la cadencia de un martillazo podría ser la pista que buscamos. Quedamos en hacer una última verificación antes de hablar con Diego, cotejar la letra de la carta de 1984 con la de Esteban, cruzar las fechas con las transacciones bancarias y conseguir una copia certificada del pendrive que contenía los videos. Ese trabajo de comprobación fue lento, como levantar una losa para buscar una grieta bajo ella. Pero cada minuto invertido nos daba confianza. La idea de ir a la mesa familiar con pruebas sólidas, y no con la furia de un hombre que ha perdido su baluarte, me daba calma. Aún así, en el fondo de mi pecho, la rabia esperaba su turno como una máquina bien engrasada. No la quería usar, la quería contener. Prefería que la ley tomara el martillo, pero no deseaba que la ley llegara sin que mi conciencia supiera que, al menos, había intentado el perdón. Fue en ese punto, cuando ya teníamos casi todas las piezas reunidas y el plan de confrontación preparado con cautela legal, que recibimos una llamada. La voz al otro lado era de Lidia, la esposa de Diego. No puedo decir que su tono fuera acusatorio. Estaba rota. Dijo que quería hablar. Me sorprendió. Quise creer que la familia aún tenía huecos para la verdad. Quedamos en vernos. Ella me pidió que no hiciera ruido. Yo le prometí que la reunión sería privada, con el licenciado Herrera presente, y con la intención de escuchar primero. Esa llamada nos llevó al borde de la acción. Tenía en la mano el martillazo de la justicia, la llave del banco y la palabra de un capataz. Tenía a mi hija a mi lado y el cuaderno azul sobre la mesa como si fuera un libro de contabilidad de la vergüenza. Estábamos listos para lo que vendría. Lo que faltaba era decidir el lugar y el momento para atar el nudo. Y a pesar de todo, había una certeza. Ya no podía continuar protegiendo una mentira que nos estaba comiendo por dentro. Ese fue el punto donde pude ver con claridad que el siguiente paso no sería fácil, y que la casa que Marta ayudó a levantar tenía, después de todo, grietas que reclamaban reparación pública. Entonces cerré el cuaderno azul, miré la palabra hecho una vez más, y respiré hondo. Sabía que lo que se venía exigía más que fuerza, exigía delicadeza y verdad. Fue ahí, con la lluvia golpeando aún el techo del taller, que tomé la decisión de pasar de investigar a actuar, pero no a la ligera. Y con esa decisión cargada, nos sentamos a planificar la forma correcta de llevar la verdad ante quienes tenían el deber de juzgarla. La llamada de Lidia fue más que una voz, fue una rendija por donde se coló la posibilidad de acabar con la mentira sin romper del todo la casa. Quedamos en vernos en la cocina de mi casa, con la mesa limpia y las pruebas apiladas en un rincón como quien deja las herramientas a mano antes de un trabajo grande.
Lidia llegó temblando, los ojos rojos y la voz apagada. No venía a lanzar acusaciones, venía a pedir algo que yo no esperaba, la oportunidad de cerrar lo que sabía sin destrozarnos más. Me contó cosas que encajaron como piezas en un molde. Dijo que hacía tiempo veía cambios en Diego, viajes que no se explicaban, regalos que aparecían sin motivo, llamadas a horas extrañas. Dijo que había visto sobres alguna vez, pero que lo había atribuido a viajes de negocios. Contó, con la boca apretada, la mañana en que encontró un rollo de billetes escondido en el cajón de la cocina, y cómo Diego respondió con la indiferencia de quien espera no ser interrogado. No me dijo todo, dijo lo suficiente para entender que, si bien mi hijo no era un desconocido, la persona que había decidido dejarnos la mordida de la traición podía ser alguien distinto a quien yo había criado. Le pedí a Lidia que fuera franca y que si tenía documentos o mensajes, me los entregara para ponerlos en manos del licenciado Herrera. Ella dudó, miró hacia la puerta como buscando una salida y finalmente dejó en mi mesa un sobre con fotos y varios recibos. No eran pruebas definitivas por sí mismas, pero sumadas a lo que ya teníamos, formaban un mapa que merecía ser llevado ante la autoridad. Me miró y dijo, «No quiero destruir a Diego, solo quiero que esto acabe». Había algo de miedo y algo de alivio en su voz, como la de quien suelta una carga para no cargarla hasta el final. Con Lidia colaborando, Herrera trabajó con la precisión de un maestro albañil. Preparó una solicitud formal para pedir medidas cautelares, describió la posible salida de fondos al extranjero y pidió al juez la autorización para el congelamiento temporal de activos mientras se investigaban los movimientos. Dije posible, porque no quería presentarlo como verdad absoluta. La prudencia era el andamio de mi decisión. Era Herrera quien hablaba con la autoridad, quien tramitaba la orden, quien me explicaba sin palabras rimbombantes, pero con la claridad de alguien que conoce la ley, que la fiscalía y el juez actuaban bajo protocolo, y que el sheriff Ramírez podía ejecutar las medidas con orden legítima. El día que llegó la notificación oficial, mi cuerpo respondió como cuando una estructura recibe un último tirante, tenso, controlado. La audiencia de tutela fue una sala pequeña, con sillas duras y una sensación de formalidad que pesaba. Estábamos Laura y yo, el licencio Herrera con sus papeles bien sujetos, la señora Gálvez presente como testigo institucional, y Lidia con la mirada fija en la suela de sus zapatos. Del otro lado, por primera vez, Diego entró con rostro compuesto. No llevaba el brillo del Rolex que tantas veces me había arañado los ojos en los recuerdos, pero la tensión se le notaba en la comisura de los labios. La juez escuchó las bases que presentamos, extractos que coincidían con las entradas del cuaderno azul, el video del sedán y la mano que recogía el sobre. La carta de 1984, encontrada entre las páginas de la Biblia, la grabación de Esteban donde admitía haber recibido instrucciones, y las nuevas pruebas aportadas por Lidia. No se trataba de una condena, me explicó la juez con voz mesurada. Se trataba de garantizar que los bienes no se dispersaran mientras se determinaba la verdad. Ordenó el congelamiento temporal de cuentas relacionadas y la preservación de los archivos del banco. Fue un alivio medido. La ley había dispuesto un cerrojo a la salida del dinero, pero aún quedaba por probar la participación concreta de cada uno. Con la orden en mano, la fiscalía, representada por un funcionario que se movía con la seriedad de quien sabe que lo que está por hacer arrastra vidas, pidió apoyo para acceder a propiedades y revisar documentación. Herrera me explicó que si queríamos vincular a Diego de manera directa, había que obtener elementos que lo acercaran al circuito de las transferencias y a la recolección del efectivo. No podía esperar que la sospecha fuera suficiente. Necesitábamos cadena de custodia, testimonios firmados y, cuando correspondiera, órdenes judiciales para revisar casas y oficinas. Yo firmé lo que tuve que firmar, no como venganza, sino para que la casa no se derrumbara sobre quienes habían sido víctimas. El operativo para la obtención de pruebas se organizó como una obra bien planeada, con fechas, responsable y permiso. El sheriff Ramírez coordinó la diligencia con Herrera y con representantes del banco. Yo no quise estar presente cuando entraron a la casa de Diego. Sabía que mi presencia podría confundir la situación.
y no quería ser acusado de impulsar algo más allá de la ley. Me senté en la sala de espera del juzgado como quien espera el informe de avance de una construcción. Laura estuvo a mi lado, apretando la mano como si quisiera sujetar no solo mi pulso, sino mi resolución. Cuando la policía volvió, trajeron cajas bajo custodia y una carpeta con impresos bancarios. Entre los documentos había extractos que confirmaban transferencias a cuentas en el extranjero. Había también recibos en los que con la misma caligrafía que anotaba abreviaturas en la última página del cuaderno azul, aparecían cifras que coincidían con los montos anotados por Marta. Encontraron además cajas fuertes con comprobantes y algunos sobres con dinero. Todas las pruebas fueron selladas y trasladadas con cadena de custodia. Nadie lo hizo a escondidas ni con maniobras fuera de la ley. Aún así, cada papel que se sacó fue como tirar una losa sobre una mentira. Iba pesada y al tiempo ligera, porque cada hoja daba estructura a la verdad. Poco después, el ruido que tanto temíamos empezó a hacerse público. La fiscalía solicitó la detención de Diego por presunta extorsión y lavado de activos. Las palabras me retumbaron en la cabeza como cuando alguien te dice que una viga ha fallado. No era una sentencia, eran cargos a investigar. Pero la noticia quebró el vidrio de cualquier excusa y puso en evidencia lo que había estado ocurriendo a la sombra. Diego fue requerido por la policía. No diré que la escena fue espectáculo, fue un momento triste, con el hombre que tuve por hijo mostrando una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Su abogado, el licenciado Salgado, estuvo un tiempo en su defensa, pero conforme las pruebas comenzaron a ordenarse, decidió apartarse del caso. Su retirada fue un síntoma más. Cuando los fundamentos se tuercen, quienes hacen de la defensa una cuestión rutinaria, a veces abandonan la obra. La prensa, siempre pendiente de la grieta que promete un derrumbe, picó la noticia con la delicadeza de quien busca el titular. Lidia desapareció por un tiempo. Su figura ya no podía sostener el peso público. No la juzgo por ello. Cuando la vida se vuelve un muro que se desploma, la gente hace lo que puede para sostenerse. Para mí, la victoria no era humillar a quien había compartido cama con Diego, era restituir lo que era de nuestra familia y permitir que la ley haga su trabajo. Esa tarde del arresto, me senté en el taller y repetí con las manos la mecánica de siempre. Medir, marcar, cortar. La rutina mantuvo mi respiración en orden. En casa, Laura puso en orden las cosas legales con Herrera. Empezamos a trazar el plan de restitución. No podía recuperar todo. Parte del dinero ya había cruzado fronteras y en algunos casos nadie podía garantizar su regreso íntegro. Pero hubo activos que la justicia detuvo a tiempo, cuentas locales, propiedades y algunos objetos de valor. El proceso era lento, las autoridades hablaban de embargos temporales, de peritajes y de diligencias internacionales que requerían cooperación. No soy hombre de letras legales, pero entendía la idea. La justicia es una obra que necesita tiempo y pericia. En medio de todo esto, mi relación con Diego se fracturó de formas que no me atrevo a describir sin el asco de la sangre vieja. Lo vi una vez, en la sala del juzgado, cuando las visitas eran permitidas. Sus ojos buscaban algo que ya no le pertenecía, la mirada de un padre que lo creyó un día. No encontré ahí la ternura que recordaba. Encontré un hombre que había aprendido a mirar su interés antes que a mirar el daño. Al salir de la sala, su mujer, Lidia, lo miró con una mezcla de pena y decisión. No la vi volver. Fue su respuesta a lo que había pasado. Se marchó y dejó atrás más preguntas que certezas. No la culpo. Cada quien repara como puede. La audiencia que siguió fue donde se dictaron medidas más concretas. Con las pruebas presentadas por Herrera, la fiscalía y los sellos bancarios, el juez ordenó el congelamiento de bienes mientras se seguía la investigación. Fue un paso más para que los activos no se diluyeran. También se dio curso a la investigación sobre las cuentas en el extranjero. La fiscalía solicitó cooperación internacional. No sabíamos si recuperaríamos todo, pero ya no dependíamos solo del tiempo y de la buena voluntad de nadie. Habíamos puesto el peso de la ley sobre la estructura. Hubo reacciones diversas en la familia y el barrio. Vecinos comentaban en voz baja en la tienda de la esquina. Amigos que habían pasado años con nosotros se alejaron, como si una grieta en la pared fuera peligro de contagio. Laura recibió mensajes de personas que no conocía, algunas con palabras de apoyo y otras con insinuaciones.
En el taller, los hombres que trabajaban conmigo trataron de no cruzar miradas que delataran su incomodidad. La vida continuó su curso lento, con la maquinaria del día a día funcionando a media potencia. Llegó entonces el momento de ocuparnos de lo práctico. Teníamos que proteger el futuro de los nietos. No podía permitir que la traición dejara huérfanos de estabilidad a quienes no habían hecho nada. Con Herrera, decidimos crear un fideicomiso para los menores, una estructura que permitiera que los recursos recuperados se administraran con prudencia y que en caso de que los activos fueran restituidos, el beneficio fuera directamente a su educación y sustento. No quiero entrar en tecnicismos, diré solo que fue una decisión tomada para proteger lo que no merecía perderse. Mientras las ruedas legales giraban, sentí la necesidad de sellar algo más íntimo. El cuaderno azul, esa caja de notas que había sido el corazón del misterio, seguía sobre mi mesa, mirándome con la palabra hecho, en rojo, clavada como un sello. Necesitaba de alguna manera cerrar ese capítulo que había sido tanto la evidencia como la herida. No lo hice con rabia, lo hice con intención de finalizar. Reuní las páginas y las llevé al patio, con la lluvia que empezaba a cesar como si el cielo mismo entendiera que el peso se estaba aligerando. Lo prendí fuego con el cuidado de quien prende una hoguera controlada. No quise que la combustión fuera un espectáculo, sino un rito. El cuaderno azul ardió, y las letras se deformaron, la tinta roja se retorció, y por un instante vi en el humo las fechas y los llamados jueves que ya no volverían de la misma forma. No quemé ahí la memoria de Marta, quemé la lista que la obligó. Al terminar, guardé las cenizas en un sobre y las enterré junto a una planta que Marta había querido ver crecer en el jardín. Fue mi forma de enterrar también la necesidad de protección que la llevó a someterse. Después de aquello, la vida fue ordenándose con lentitud. Vendimos la casa. No fue una venta impulsiva, fue una decisión de reconstrucción. No quería que los muros guardaran ecos de una época donde la lealtad había sido confundida con silencio. La venta trajo un alivio material que no borró los años, pero permitió que Laura y yo hiciéramos algo constructivo. Creamos el fideicomiso para los nietos, como había planificado, y reservamos un pequeño monto para un viaje que siempre habíamos soñado Marta y yo, una autocaravana y la ruta lenta por donde mi esposa quería ver el mar una vez más. Antes de partir, fui una tarde al cementerio. Me acerqué a la tumba de Marta con algo que no era rencor sino comprensión tardía. Le hablé como quien habla a un compañero de obrador caído. Le conté lo que habíamos descubierto. Le dije que habíamos hecho lo posible por reparar y que la ley había empezado a hacer su parte. Le pedí perdón por no haber visto antes lo que para ella era tan claro. Le pedí en voz áspera que descansara tranquila. Le pregunté con la voz que había aprendido a usar cuando corrige a un aprendiz, clara, sin aspavientos. ¿Tú sabes algo de esto?, le pregunté. Él, en silencio, bajó la mirada. No fue una confesión pública ante la familia, pero su acto de quedarse sin palabras fue una admisión que no necesitó sello. Le ofrecimos la oportunidad de hablar, de responder, de colaborar. No lo hizo de forma coherente. Su defensa fue intermitente, como quien improvisa en una obra sin planos. La sensación que me acompañó en esos días fue la de alguien que, tras semanas clavando puntales, por fin retira los soportes provisionales. La estructura se mantiene, pero el trabajo para reforzarla había empezado. Laura se ocupó de los nietos. Me agradeció por no haber dejado el asunto en la opacidad y por haberlo llevado ante la ley. Porque, dijo, la dignidad se reparaba en parte con acciones que no infantilizan las heridas. Su abrazo me sostuvo más de lo que pensé posible. Con el tiempo la casa se vendió, y la autocaravana llegó como un premio sencillo. Un vehículo viejo pero bien cuidado, con espacio para arrumbar recuerdos, y la posibilidad de ir a cualquier playa sin prisas. Laura organizó todo con la eficiencia de quien maneja una obra, y a la vez cuida de su gente. En la mañana de la partida, puse en la guantera del vehículo un pequeño sobre con algunas de las cenizas del cuaderno azul. Quería llevar un recuerdo simbólico que dijera que algo se había cerrado.
y que también acompañara el inicio de un viaje que Marta siempre había querido. Mis manos, que habían medido vigas durante décadas, temblaron de emoción mientras cerraba la puerta de la casa que dejamos atrás. Cruzamos paisajes que parecían capas de trabajo sin terminar. Colinas, pueblos con casas encaladas, estaciones de servicio donde la gente nos miraba como si viéramos raro a un anciano que decide moverse. No fue un viaje de huida, fue un viaje de reparación. Laura manejó buena parte, yo me encargué de las reparaciones menores, y los nietos aprendieron a apreciar el silencio y el mar. En la noche, bajo una lona estirada como una cubierta de protección, conté historias de obra y de vida, y les enseñé a reconocer las grietas y las soluciones. Les expliqué que así como en una casa, hay que vigilar las pequeñas fisuras. También en la familia hay que preguntar y no asumir. En una de esas playas, me senté con un café frío y pensé en Marta. Recordé su afán por las pequeñas cosas, cómo doblaba las servilletas, cómo enseñaba a las niñas a coser un botón, cómo guardaba un mantel para las celebraciones. No la reivindico ni la absuelvo, la comprendo. Comprendí que ella había actuado movida por un miedo que no supe ver. Al mismo tiempo, entendí que mi deber, como hombre que ha levantado familias y casas, era reparar, no solo señalar, y construir, no solo derribar. La lección que se fue asentando en mi pecho fue dura y simple. Proteger sin límites puede perpetuar el abuso. La verdad, en cambio, es como el refuerzo que uno coloca cuando encuentra pudrición en las vigas. Duele, cuesta, pero al final sostiene. Perdoné a Marta en el silencio que me quedó como último tabique, no porque justificara lo que pasó, sino porque entiendo que las personas actúan desde sus límites. Perdoné no para borrar, sino para aliviar. Con el tiempo, el proceso legal siguió su curso. Hubo audiencias, entrevistas, diligencias que se extendieron y que a veces ralentizaron los ánimos. No quiero hacer del mecanismo judicial una especie de cuento heroico. La justicia requiere paciencia y pruebas. Lo que sí vi fue que exponer la verdad permitió que otras vidas se reorganizaran. Laura pudo respirar. Los nietos tendrán, espero, una base más segura. Y yo, con mis manos endurecidas por la mezcla y la sierra, volví a creer que la dignidad puede repararse con trabajo honesto. En el final de ese tramo, ya con la autocaravana aparcada en un pequeño campamento junto al mar, encendí la radio y escuché una canción que Marta solía tararear. Me sonreí con esa mezcla de melancolía y alivio que uno guarda cuando termina una faena difícil. Le escribí una carta a Marta que dejé en la tumba. No fue una confesión teatral, sino unas líneas de agradecimiento por lo que fue y por lo que nos enseñó, aunque hubiese sido sin querer. Prometí cuidar de los nietos y de lo que quedaba. Me prometí no volver a coser con silencio las roturas que necesitan aire y ley. Si miro atrás, hay imágenes que no se borran. El cuaderno azul, la palabra hecho en rojo, la muñeca con el Rolex, la cinta con la voz de Esteban confesando lo que había hecho, la carta de 1984 entre las páginas de la Biblia. Esas imágenes son como planos de una obra. Te dicen dónde estaban las fallas y cómo fue el arreglo. No digo que todo esté perfecto, digo que la verdad ocupó el lugar donde estaba la duda y que poco a poco pusimos vigas nuevas. Quiero terminar con una cosa clara. No busco castigo por el castigo. Mi intención no fue destruir a quien falló, fue restituir dignidad y proteger a los míos. Exponer la verdad fue una decisión torpe para quien quiere la paz a cualquier precio, pero necesaria para quien comprende que la protección sin pregunta alimenta la corrupción. Perdoné a Marta por su miedo. No espero que todos entiendan esa decisión, pero para mí fue necesaria. Perdoné porque el perdón no borra, sino que libera. Si algo de esta historia te resuena, si alguna vez sentiste que proteger a alguien terminó por proteger algo peor, comparte este relato con quien pueda necesitar escuchar que la verdad, aunque tarde, puede traer reparación. Suscríbete si quieres oír más historias donde la gente común enfrenta mentiras y busca justicia con las herramientas que tiene, la verdad, el trabajo y la ley.
Y si alguna vez te toca decidir entre callar y nombrar, recuerda que la casa se mantiene mejor cuando se ventilan sus muros.